Mientras la voz del ego dirige tus decisiones, tu alma permanece en silencio. Y a eso lo llamas vida. El mayor engaño espiritual no es estar perdido, es escuchar al ego creyendo que es tu voz. Como Jesús enseñó a silenciar la voz del ego y a escuchar la voz del alma es el centro de todo. Porque el ego, la falsa identidad psicológica construida a partir del miedo, la comparación y la supervivencia, habla sin parar precisamente para impedir el contacto con la esencia. En las enseñanzas espirituales atribuidas a Jesús en la lectura gnóstica, el problema nunca fue el mundo externo, sino el ruido interno que te mantiene en estado de sueño, es decir, viviendo de forma automática, mecánica, sin conciencia real. Silenciar el ego no significa destruirlo, significa retirarle el mando, porque el ego es la máquina de la repetición, mientras que el alma es la identidad verdadera que solo se manifiesta en el silencio. Escuchar la voz del alma es acceder al reino interior, no como lugar, sino como estado de conciencia despierta, donde la esencia se reconoce. La ceguera espiritual surge cuando confundes pensamientos con lo que eres, emociones con verdad, reacciones con identidad. Jesús señala que mientras el ego gobierna, el alma permanece velada, sofocada por el exceso de ruido mental y por la ilusión de control. Este enfrentamiento es directo. O continúas obedeciendo la voz estridente de la falsa identidad, o aceptas atravesar el silencio incómodo donde la voz del alma empieza a ser escuchada. Y la pregunta que queda abierta es si puedes sostener ese silencio sin huir de él. Necesitas comprender esto ahora, sin rodeos. Cuando Jesús habla de oír, no se refiere a escuchar sonidos, habla de conciencia. La voz del ego es el flujo automático de pensamientos que comenta todo, juzga todo, reacciona a todo, y eso no eres tú. Es la máquina interior funcionando por sí sola. En la lectura gnóstica, este estado se llama sueño, que significa vivir identificado con pensamientos y emociones como si fueran la identidad verdadera. Jesús apunta repetidamente al silencio interior, porque solo en el silencio el alma se revela. El alma, aquí, es la esencia consciente, aquello que observa sin reaccionar, que percibe sin defenderse. Mientras el ego habla, el alma no compite, espera. Y el primer choque es este. Silenciar el ego no es hacer algo más, es dejar de obedecer. Comienzas ahora, al percibir que cada pensamiento que surge no necesita ser seguido. Cuando Jesús dice que el reino está dentro, está diciendo que la realidad esencial no surge del esfuerzo, sino de la retirada del ruido. El ego habla en forma de urgencia, ansiedad, comparación y miedo, siempre diciendo que falta algo, que necesitas llegar a algún lugar. El alma nunca habla con prisa. En la práctica, escuchar al alma comienza cuando observas el impulso de reaccionar y no reaccionas. Esto es directo, simple, brutalmente honesto. Cada vez que no respondes inmediatamente a un pensamiento, estás silenciando el ego. No es místico, es psicológico y espiritual al mismo tiempo. El ego se debilita cuando no recibe atención, porque se alimenta de la identificación. Jesús enseñó esto al señalar que quien intenta salvarse a sí mismo pierde, porque salvar al ego es fortalecer la ilusión. Sientes la voz del ego como tensión en el cuerpo, como necesidad de afirmarte, como defensa constante. El alma se manifiesta como claridad silenciosa, no como discurso interno. En la gnosis, esto se llama conocimiento interior, no información, sino reconocimiento. Para aplicar esto, necesitas dejar de buscar respuestas afuera y empezar a observar el ruido adentro. Cada pensamiento que dice, yo soy esto, o necesito aquello, es el ego intentando mantener el control. Jesús no enseñó a luchar contra el ego, enseñó a verlo, y ver es disolver. Cuando ves un pensamiento como pensamiento, pierde poder. El alma comienza a aparecer en el espacio que queda cuando no te confundes con la voz. El error más común es intentar usar el ego para silenciar al ego, creando técnicas, metas, métodos rígidos. Esa es la propia trampa. Jesús desmonta esto al mostrar que el camino es estrecho, no porque sea difícil, sino porque exige atención constante. En la práctica, esto significa vigilar la mente, no en un sentido moral, sino consciente. Cada vez que percibes que estás atrapado en narrativas internas, regresas al ahora. El ahora es donde habita el alma. El ego vive en el pasado y en el futuro. El alma vive en la presencia. Cada regreso al presente es un acto de silencio interior. Eso es escuchar al alma. Cuando Jesús habla de ojos para ver y oídos para oír, se refiere a esta capacidad de percibir más allá del pensamiento. La ceguera espiritual es no percibir que no eres la voz en la cabeza. La aplicación es directa. Observa tu mente como se observa el clima. No luchas contra la lluvia. Percibes que está lloviendo. Haz lo mismo con tus pensamientos. Esta postura rompe la identificación.
El ego comienza a perder fuerza porque ya no encuentra a alguien que lo defienda. El alma no necesita ser creada, ya está ahí, pero estaba sofocada. El silencio no llega después del despertar. El silencio es el despertar. En la tradición gnóstica asociada a Valentín, la ignorancia es la raíz del sufrimiento, la ignorancia de quién eres. Jesús actúa como revelador porque revela el estado interior, no impone creencias. Revelar significa retirar el velo de la ilusión, que es la confusión entre ego y esencia. Para aplicar esto, necesitas aceptar la incomodidad del silencio. El ego teme el silencio porque en el silencio no existe. Cuando sientes inquietud al quedarte quieto, es el ego entrando en pánico. Permanece. Ese es el punto. Permanecer sin reaccionar es la enseñanza viva. El ego siempre quiere resultados, progreso, validación. El alma no busca nada, reconoce. Jesús enseña esto al invertir todas las lógicas comunes. Quien pierde, encuentra. Quien se vacía, se llena. Esto no es poesía, es mecánica de la conciencia. Cuando dejas de afirmarte, algo más verdadero emerge. La práctica es cotidiana, en conversaciones, en conflictos, en decisiones. Observa la necesidad de tener razón. Eso es el ego hablando. Permanece en silencio interior antes de responder. Ese espacio es el alma comenzando a actuar. Escuchar al alma no significa oír una voz mística. Significa actuar desde la claridad y no desde la reacción. El alma no reacciona, responde. La diferencia es brutal. La reacción proviene del condicionamiento, la respuesta de la conciencia. Jesús señala esto al decir que no resistas en el sentido egoico, que no alimentes el conflicto interior. Toda resistencia interna fortalece la máquina del ego. La aplicación es percibir el impulso de resistencia y soltarlo. Soltar no es rendirse, es desidentificarse. En ese soltar, el ego se silencia por falta de combustible. Has sido entrenado para vivir en ruido constante. La gnosis rompe ese entrenamiento. Jesús no ofrece consuelo, ofrece verdad interior. La verdad es que el ego no quiere que despiertes, porque despertar es el fin de la falsa identidad. Cuando empiezas a percibir esto, el juego cambia. La práctica es vigilancia amorosa, no represión. Observas sin condenar. Esta ausencia de juicio es esencial, porque el juicio también es ego. El alma no juzga, comprende. Cada momento de presencia es un golpe directo al ego. Cada vez que respiras conscientemente y sientes el cuerpo, sales de la mente automática. El cuerpo es un ancla de conciencia. Jesús vivía en el presente, no como concepto, sino como estado. Por eso habla de vida en abundancia, no material, sino interior. La abundancia es el silencio lleno de sentido. Cuando el ego se calla, el alma no grita, sostiene. Sientes firmeza, no euforia. Eso es señal de esencia. El ego vive de historias. ¿Quién fuiste? ¿Quién serás? ¿Quién te hirió? ¿Quién te debe? El alma vive sin narrativa. Aplicar la enseñanza de Jesús es interrumpir la historia en el momento en que comienza. Percibe cuando estás contándote algo mentalmente sobre ti. Detente. Vuelve a la sensación inmediata. Ese corte es el silencio entrando. No esperes iluminación. Espera lucidez. La lucidez es percibir el mecanismo funcionando. Jesús enseña a morir antes de morir, simbólicamente. Morir aquí es dejar caer la falsa identidad. Esto ocurre en pequeños momentos, no en eventos dramáticos. Cada vez que no alimentas el ego, algo muere. Y cada muerte trae más espacio. El alma ocupa el espacio que deja el ego. Este proceso es continuo, no tiene fin. Por eso el camino está vivo. No es una llegada, es una permanencia. Puedes comprobarlo ahora. Observa el próximo pensamiento que surja. No lo sigas, solo míralo. Este simple acto ya es gnosis práctica. No hay necesidad de creencia. La experiencia confirma. El ego se agita cuando no es obedecido. Permanece observando. La agitación pasa. El silencio queda. En ese silencio hay claridad. Esa claridad es la voz del alma, no como sonido, sino como certeza tranquila. Jesús no enseñó teorías, enseñó estados de conciencia. La lectura gnóstica preserva esto porque no literaliza, interpreta. Todo es interno. El mundo exterior solo refleja el estado interior. Cuando el ego gobierna, el mundo parece hostil. Cuando el alma emerge, el mundo se organiza. Esto no es magia, es percepción. La percepción lo cambia todo. Aplicar esto es asumir responsabilidad por el propio estado interior. La falsa identidad siempre quiere ser especial, elegida, superior. El alma es simple. Jesús se aparta de títulos y de poder externo porque el poder real es interior. Cuando abandonas la necesidad de afirmarte, algo más real aparece.
Esto es extremadamente práctico. Observa dónde buscas reconocimiento. Ahí el ego está hablando. Recoge esa energía. Permanece en silencio interior. El alivio llega. El ego vive de la comparación. El alma vive de la presencia. Cada vez que te comparas, sales de ti. Jesús llama a esto perder la vida. Volver es simple, pero exige valentía. La valentía de no seguir el impulso mental. La práctica es constante, repetitiva, cotidiana. No hay atajos. Cada instante es una oportunidad para silenciar el ego. La tradición gnóstica no promete comodidad, promete verdad. La verdad es que nadie puede hacer esto por ti. Jesús señala, pero tú atraviesas. El cruce es interior. El silencio no está vacío, está lleno de sentido. Cuando empiezas a vivir desde ese silencio, tus acciones cambian, tus elecciones cambian, tu presencia cambia. Eso es escuchar al alma. Y ahora, mientras escuchas esto, la pregunta no es teórica, es viva. ¿Puedes percibir el pensamiento que reacciona a estas palabras? ¿Puedes verlo sin seguirlo? ¿Puedes permanecer en el espacio previo a la respuesta? Porque es exactamente ahí donde la enseñanza de Jesús ocurre, no como discurso, sino como experiencia directa. Y es en ese punto donde todo comienza a abrirse hacia algo aún más profundo. Estás escuchando ahora, mientras me oyes, la misma voz que Jesús enseñó a silenciar. La voz del ego que comenta, juzga e intenta defenderse incluso de la verdad. En la lectura gnóstica de las enseñanzas atribuidas a Jesús, el ego es la falsa identidad, el conjunto de pensamientos automáticos que se hacen pasar por yo. El verdadero despertar comienza cuando percibes que esa voz no eres tú. Aplicarlo es simple y brutal. Cada vez que surge un pensamiento exigiendo reacción, no reaccionas. Observas. Ese acto ya es silencio. Ese silencio es el comienzo de escuchar al alma. El alma no discute, reconoce. Y ese reconocimiento solo ocurre cuando el ruido cesa. Jesús nunca enseñó a combatir el ego, porque combatir es darle existencia. Enseñó a no identificarse. Cuando te identificas, entras en el sueño espiritual, que es vivir como una máquina, reaccionando sin conciencia. La práctica es vigilancia interior. Notas el pensamiento y dices internamente, esto es un pensamiento, no soy yo. Ese simple desplazamiento rompe la ilusión. El ego pierde fuerza porque pierde identidad. El alma emerge como presencia. No es una emoción intensa, es claridad firme. Si sientes ansiedad al hacer esto, es señal de que está funcionando, porque el ego entra en colapso cuando no es seguido. La voz del ego siempre habla de carencia, de miedo, de comparación. La voz del alma no habla con palabras, se manifiesta como una dirección silenciosa. Jesús señala esto cuando habla de seguir la luz interior. La luz aquí no es algo místico externo, es conciencia. Aplicarlo es dejar de buscar respuestas afuera y comenzar a sentir el ahora. Siente el cuerpo, siente la respiración. El ego vive en la mente, el alma se ancla en el presente. Cada regreso al cuerpo es un regreso a la esencia. Esto no es técnica, es atención viva. Has sido entrenado para creer todo lo que piensas. Jesús rompe ese entrenamiento al mostrar que la verdad libera, y la verdad es ver el pensamiento como fenómeno. La ceguera espiritual es confundir pensamiento con identidad. Para aplicar esto, observas el impulso de explicarte, de justificarte, de defenderte. No lo sigues. Permaneces en silencio interior. Ese silencio es el ego siendo callado, no por fuerza, sino por falta de alimento. El alma comienza a actuar cuando dejas de interferir. El ego necesita historias, el alma necesita espacio. Jesús habla de vaciarse porque lo lleno no puede recibir. En la práctica, esto es abandonar la narrativa mental en el momento en que surge. Percibes que la historia comienza y la interrumpes. Vuelves a la sensación inmediata. El ego grita cuando la historia es cortada. Permanece. Ese malestar es la puerta. El alma aparece en el espacio dejado por la historia interrumpida. En la tradición gnóstica asociada a Valentín, la ignorancia es el no reconocimiento de la propia esencia. Jesús actúa como revelador porque revela lo que ya está ahí. Aplicarlo es dejar de intentar convertirte en algo y comenzar a percibir lo que ya eres cuando el ego se silencia. Observa. Cuando no reaccionas, algo en ti permanece estable. Eso es el alma. No hay esfuerzo. Hay presencia. El esfuerzo siempre es del ego. Sientes el ego como urgencia. El alma se manifiesta como calma lúcida. Jesús enseña esto al decir que no te preocupes por el mañana, porque la preocupación es ruido mental. La práctica es simple. Cuando la mente proyecta escenarios, regresas a la hora. No discutes con la mente, no intentas vencerla, simplemente regresas. Ese retorno constante es el entrenamiento del despertar.
Cada retorno silencia un poco más al ego. El ego quiere control. El alma confía. Jesús señala esto al mostrar que quien intenta salvar su propia vida, la pierde. Salvar aquí es proteger la falsa identidad. Aplicarlo es aceptar no saber, no controlar, no afirmarse. Permanecer en el no saber es silencio profundo. El ego odia el no saber. Permanece. El alma se reconoce en ese espacio. Ese reconocimiento es liberador. No necesitas creer en nada de esto. Jesús nunca exigió creencia, exigió percepción. La gnosis es conocimiento vivido. La aplicación es observación directa. Observa ahora. Hay un espacio entre un pensamiento y otro. Ese espacio es el alma manifestándose. No intentes llenarlo. Quédate en él. El ego intenta interrumpir. No lo sigas. Ese espacio crece cuando lo respetas. El ego vive de la comparación. El alma es íntegra. Jesús enseña esto al quitar valor a títulos y posiciones externas. Aplicarlo es percibir cuándo te mides con los demás. Ese impulso es ego puro. Recógete. Vuelve a ti. El silencio interior te devuelve a la esencia. No hay superioridad ni inferioridad en el silencio. Hay verdad. La voz del ego es repetitiva. El alma es simple. Jesús habla de simplicidad porque lo complejo alimenta la mente mecánica. Aplicarlo es simplificar la atención. Una cosa a la vez. Un momento a la vez. El ego se dispersa. El alma se concentra. Esa concentración no es tensión, es presencia plena. Cuanto más presente, más silencioso el ego. El ego quiere reconocimiento externo. El alma se reconoce a sí misma. Jesús señala el reino interior porque todo lo externo es inestable. Aplicarlo es retirar la expectativa de validación. Cuando actúas sin esperar retorno, el ego pierde función. El alma actúa por alineación, no por recompensa. Esa alineación se siente, no se piensa. Puedes percibir al ego intentando convertir esto en un método. Ese es el ego infiltrándose. Jesús no dejó métodos, dejó señalamientos. La práctica es viva, no mecánica. Cada momento exige atención nueva. Siempre que percibas automatismo, vuelve. El retorno es la clave. El retorno es el silencio. El ego teme el silencio porque en el silencio no existe. Jesús se retira, se silencia, apunta hacia adentro. Aplicarlo es aceptar momentos de quietud sin distracción, sin huir hacia estímulos. Quédate, observa el malestar. El malestar es el ego deshaciéndose. El alma permanece cuando el malestar pasa. La falsa identidad necesita ser alguien. El alma simplemente es. Jesús desmonta a la persona al mostrar que el verdadero yo no es este o aquel papel. Aplicarlo es percibir tus papeles y soltarlos internamente. Sigues actuando en el mundo, pero sin confundirte. Ese desenganche es libertad interior. El ego vive en el tiempo psicológico. El alma vive en el ahora. Jesús habla del ahora como la única realidad. Aplicarlo es traer la atención de vuelta cada vez que la mente se escapa. No te culpes, simplemente vuelve. Cada retorno es una victoria silenciosa. El ego pierde territorio. La gnosis no promete comodidad, promete lucidez. La lucidez duele al principio porque desmonta ilusiones. Jesús no evitó eso. Aplicarlo es aceptar ver el ego, ver el mecanismo, no juzgarte. El juicio es ego. La visión es alma. El ego quiere llegar a un final. El alma vive el proceso. Jesús habla de un camino vivo. Aplicarlo es abandonar la expectativa de conclusión. Cada instante es práctica. Cada instante es revelación. El silencio se profundiza con la constancia. Comienzas a percibir que la voz del alma no ordena ni presiona. Orienta silenciosamente. Esa orientación surge cuando no interfieres. Aplicarlo es confiar en ese sentir sereno. No grita, sostiene. Y mientras escuchas todo esto, la experiencia ya está ocurriendo. Porque la verdadera pregunta no es conceptual, es vivencial. Puedes ahora percibir la voz que quiere reaccionar a estas palabras y, en lugar de seguirla, simplemente observarla y permanecer en el espacio silencioso que se abre antes de la próxima respuesta, sabiendo que es exactamente ahí donde Jesús apuntaba y donde algo aún más profundo comienza a revelarse. Necesitas practicar esto ahora, en el punto exacto en que la mente quiere comentar. Jesús enseñó a silenciar la voz del ego retirando la respuesta automática. El ego es la falsa identidad, el hábito mental que reacciona antes de la conciencia. Escuchar al alma comienza en el intervalo. Crea el intervalo. Siente el impulso y no lo sigas. Ese no seguir es silencio consciente. El silencio no está vacío, es presencia lúcida. La presencia es el alma manifestándose. Repite,
Impulso no es comando. Cuando Jesús señala el reino interior, señala el estado donde el ruido ha cesado. El ego vive de urgencia, el alma vive de claridad. Aplica volviendo al cuerpo cuando la mente se dispara. Respiración, peso, contacto. Cada retorno a la hora es un golpe directo al ruido. No discutas con los pensamientos, déjalos pasar. Pasar sin adhesión silencia la máquina. La máquina se calla cuando no recibe atención. La voz del ego aparece como tensión y prisa. La voz del alma aparece como firmeza serena. Al sentir tensión, detente, no resuelvas. Observa la sensación. Permanece. La tensión se disuelve cuando no es alimentada. Esa disolución es el ego perdiendo autoridad. Jesús enseñó a ver, no a luchar. La falsa identidad necesita historias. El alma necesita espacio. Corta la historia al comienzo. ¿Percibiste la narrativa? Interrúmpela. Vuelve a la sensación inmediata. El ego protesta para sobrevivir. Permanece en el silencio. La protesta pasa. El espacio queda. En el espacio, la orientación surge sin palabras. En la gnosis, la ignorancia es no reconocer la esencia. Jesús revela retirando el velo de la ilusión. Confundir pensamiento con quien eres. Aplica nombrando. Pensamiento, nombrar despega. Despegar, silencia. Silenciar abre. Abrir revela. El proceso es directo, repetible, ahora. El ego quiere control. El alma confía. Acepta el no saber cuando la mente exige certeza. Quédate. El no saber consciente es fértil. La claridad nace después. Forzar es ego. Esperar conscientemente es escuchar. Jesús invirtió la lógica para liberar. Has sido entrenado para creer todo lo que piensas. Practica la vigilancia, atención sin juicio. Cuando surja la necesidad de justificarse, silencia por dentro. La justificación es ego. La respuesta verdadera nace del silencio. Pruébalo en conversaciones reales. El alma no habla en frases. Orienta por claridad. Oír es percibir más allá del ruido. Confía en la claridad que aparece cuando no reaccionas. Si no apareció, espera. Esperar conscientemente es práctica viva. El ego se calla por falta de alimento. El ego vive de la comparación. El alma es íntegra. Al comparar, recógete a la hora. Vuelve al cuerpo. La comparación se disuelve en la presencia. La presencia es el territorio del alma. Jesús retiró títulos para liberar de la medida falsa. Cuando la mente proyecta el futuro, crea miedo. Regresa a la hora. Observa el miedo como sensación. No discutas. La sensación pasa. La presencia queda. El ego pierde fuerza cuando el futuro no recibe atención. El ego intentará convertir esto en método para sobrevivir. Manténlo vivo. Cada instante es nuevo. Si se volvió automático, vuelve a la atención. La atención es el hilo. El hilo conduce al silencio. La atención es alimento. Retírala del ego. Observa sin seguir. El ego se calla por inanición. El alma sostiene por naturaleza. Ese sostén es estabilidad interior. Jesús habló de morir antes de morir. Dejar caer la falsa identidad. Practica pequeñas muertes diarias. No responder, no probar, no afirmarte. Cada no acción consciente abre espacio. El alma ocupa el espacio. El ego busca reconocimiento. El alma se reconoce, retira expectativas, actúa desde la claridad sin esperar retorno. La claridad crece, el ruido disminuye. La orientación se vuelve confiable. Cuando surja la irritación, observa el cuerpo. Respira, no actúes. La irritación pasa. El ego pierde territorio sin confrontación. El alma permanece. Jesús no acusa, revela. Revélate viendo el mecanismo. Ver disuelve. Juzgar fortalece. Elige ver. La visión es gnosis viva. El ego vive en el tiempo psicológico. El alma vive en el ahora. Regresa 1000 veces si es necesario. Cada regreso es una victoria silenciosa. La constancia profundiza. La ceguera espiritual es no percibir al observador. Pregunta silenciosamente. ¿Quién percibe el pensamiento? Quédate en la pregunta sin responder. El ego no lo soporta. El alma habita el silencio de la pregunta. El silencio es pleno. No lo llenes. Llenar es ego. Sostener es alma. Sostén. La orientación verdadera surge sin esfuerzo. Si no hay firmeza, espera. Esperar conscientemente es escuchar. Forzar es ego. Y mientras esto sucede, nota el impulso de concluir, de reaccionar, de explicar. Míralo y no lo sigas. Permanece en el espacio previo a la respuesta, porque es exactamente ahí, donde la voz del ego se calla y la voz del alma se vuelve clara, donde la enseñanza de Jesús se vuelve experiencia viva y algo aún más profundo comienza a abrirse ahora. Necesitas escuchar esto como un llamado directo.
Jesús enseñó a silenciar la voz del ego retirándole la autoridad, no enfrentándola. El ego es la falsa identidad, el conjunto de pensamientos automáticos que se presentan como yo y exigen una respuesta inmediata. Escuchar al alma comienza cuando percibes ese impulso y no lo sigues. Mantente atento ahora. Si surge un comentario interno, no respondas, observa. Ese intervalo es el silencio. Ese silencio es la puerta. El alma se manifiesta cuando no interfieres. No es creencia, es práctica viva. El verdadero despertar comienza en el instante exacto en que dejas pasar el pensamiento sin obedecerlo. Jesús señala el reino interior porque la verdad no es externa. El ego vive de ruido, el alma vive de presencia. Aplicar esto es volver a la hora cada vez que la mente se acelera. Siente la respiración, siente el cuerpo. El ego se debilita cuando sales de la cabeza y entras en la presencia. Cada regreso es un acto de silencio. No esperes paz inmediata. Espera claridad creciente. La claridad es la voz del alma volviéndose audible. Cuanto más simple el gesto, más profundo el efecto. El ego habla desde la urgencia. El alma se reconoce por una firmeza silenciosa. Jesús enseña esto al mostrar que la ansiedad es ceguera espiritual. Confundir el movimiento mental con una necesidad real. En la práctica, cuando aparece la prisa, detente. No resuelvas. Observa. El ego quiere acción inmediata para mantener el control. El alma orienta cuando hay espacio. Crea el espacio. No discutas con el pensamiento. Déjalo pasar. Ese dejar pasar es silenciar. La falsa identidad necesita historias para existir. El alma necesita silencio. Jesús habla de vaciarse porque lo lleno no escucha. Aplicar es interrumpir la narrativa al inicio. ¿Percibiste que la historia comienza? Córtala. Vuelve a la sensación presente. El ego protesta. Permanece. El alma aparece en el espacio que queda. Esa aparición no es emoción intensa. Es lucidez serena. Esa lucidez guía sin ruido. En la tradición gnóstica, la ignorancia es no saber quién eres. Jesús revela al retirar el velo de la ilusión, la confusión entre pensamiento e identidad. La práctica es simple. Di internamente, esto es un pensamiento. No luches. Nombra y suelta. Cada nombrar reduce el poder del ego. El alma crece cuando el pensamiento pierde dueño. El verdadero despertar es reconocer al observador silencioso que siempre estuvo ahí. El ego quiere control, el alma confía. Jesús invierte la lógica al mostrar que intentar salvar la falsa identidad es perderla. Aplicar esto es aceptar el no saber. Permanece en el no saber. El ego lo odia, el alma habita ahí. Ese estado abre decisiones más claras y acciones menos reactivas. No busques resultados, sostén la presencia. El resultado es consecuencia. Has sido entrenado para creer todo lo que piensas. Jesús rompe ese entrenamiento al llamar a la vigilancia. Vigilancia es atención sin juicio. Cuando surge el impulso de explicarte, detente. Silencia por dentro. La justificación es ego. La respuesta verdadera nace del silencio. Entrena esto en conversaciones, conflictos y elecciones. El silencio interior cambia la calidad de la acción. El alma no habla con palabras, orienta por claridad. Jesús habla de oídos para oír, porque oír es percibir más allá del ruido. Aplicar es confiar en la claridad que surge cuando no reaccionas. Si no surge claridad, es porque aún hay ruido. Espera. No fuerces. La espera consciente es silencio activo. El ego pierde combustible. El ego vive de la comparación. El alma es íntegra. Jesús retira títulos y estatus, porque alimentan la falsa identidad. Aplicar es notar la comparación y recogerte. Vuelve al cuerpo. Vuelve a la hora. La comparación se disuelve en el presente. El presente es el territorio del alma. Permanece. Cuando la mente proyecta el futuro, crea miedo. Jesús señala el ahora como realidad. Aplicar es regresar cada vez que surge la proyección. No discutas con el miedo. Observa. El miedo es pensamiento. El pensamiento pasa. La presencia queda. Ese quedar es escuchar al alma. El ego convierte todo en método para mantenerse vivo. Jesús no dejó métodos. Dejó señalamientos. Aplicar es mantener la práctica viva, no mecánica. Cada instante es nuevo. Si se vuelve rutina automática, vuelve a la atención. La atención es el hilo. El hilo conduce al silencio. El alma se fortalece cuando el ego no recibe atención. La atención es alimento. Retira el alimento. Observa sin seguir. El ego se calla por inanición. El alma sostiene por naturaleza. Ese sostén se siente como estabilidad interior.
Jesús habla de morir antes de morir, porque la falsa identidad necesita caer. Aplicar es permitir pequeñas muertes diarias. No responder, no afirmarte, no probar. Cada no acción consciente es una muerte del ego. Cada muerte abre espacio para el alma. El ego quiere reconocimiento. El alma se reconoce. Aplica retirando expectativas. Haz lo que es claro sin esperar retorno. La claridad aumenta. La acción se alinea. El ruido disminuye. Cuando surge la irritación, es el ego defendiendo territorio. Aplica observando la sensación en el cuerpo. Respira. No actúes. La sensación pasa. El ego pierde la batalla sin guerra. El alma permanece. Jesús no acusa. Revela. Revélate a ti mismo viendo el mecanismo. Ver disuelve. Juzgar fortalece. Elige ver. La visión es gnosis viva. El ego vive en el tiempo psicológico. El alma vive en el ahora. Regresa a la hora 1000 veces si es necesario. Cada regreso es una victoria silenciosa. La constancia crea profundidad. La ceguera espiritual es no percibir al observador. Aplica buscando al observador ahora. ¿Quién percibe el pensamiento? Quédate ahí. El ego no soporta esta pregunta sin respuesta. El alma habita la respuesta silenciosa. El silencio no está vacío, está pleno. Sosténlo, no lo llenes. Llenar es ego. La plenitud es alma. La orientación verdadera surge sin esfuerzo. Confía en la firmeza serena. Si no hay firmeza, espera. La espera consciente es práctica. Y mientras esto sucede, percibe si hay un impulso de concluir, de cerrar, de reaccionar. Ve ese impulso y no lo sigas. Permanece en el espacio que se abre antes de la próxima respuesta, porque es exactamente en ese espacio donde el ego se silencia y el alma se revela, donde la enseñanza de Jesús se vuelve experiencia viva y algo aún más profundo comienza a mostrarse. Si la voz del ego aún habla fuerte en ti, no es porque falte esfuerzo, es porque falta silencio. Todo lo señalado aquí converge en un único gesto vivo: retirar la obediencia automática a la falsa identidad para que la esencia pueda emerger. No se trata de creer, sino de percibir, no de luchar, sino de ver. En cada instante en que observas y no reaccionas, algo se revela por dentro. Si este contenido tocó un punto sensible, permanece. Suscríbete para seguir atravesando este silencio con profundidad, activa las notificaciones para no perder los próximos desarrollos, y hazte miembro si sientes que estás listo para avanzar, aún más en la comprensión gnóstica aplicada al día a día. Comparte este video con quien sienta el mismo ruido interno. A veces, el reconocimiento comienza cuando se señala el silencio. Y mientras permaneces aquí, observa qué voz intenta reaccionar ahora. Es exactamente ahí donde la próxima capa se abre.